Radiola Radio. Radiola Radio. Radiola Radio. Sueña tu sueño. Vive tu sueño. Vive tu sueño. Radiola presenta Despierta. Tonantzin Sol con Nancy Méndez. Un programa sobre desarrollo personal y espiritual. Bienvenidos. Buenas noches, buenas noches, mi querida Nan. Estamos en el cotorreo nosotros y a veces se nos pasa el tiempo del cotorreo, pero ya estamos aquí. ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es su programa Despierta. Nancy Méndez, ¿cómo estás? Bonita noche para ti. ¿Qué tal la Ciudad de México? Pues excelente, muy feliz. También, bueno, con la noticia que me acabas de dar, de que hemos estado llenando ahí como bastante gente y pues qué bueno, y ojalá y sean más y más y más los Sí. que se agreguen. Así es, 3 semanas consecutivas, el primer lugar en las reproducciones de nuestros programas en Radiola Radio, mi querida Nancy, y este programa Despierta Tonantzin Sol. Gracias a ustedes que se conectan, que comparten, que participan, que dan like. Por favor, hagan que este programa siga en los primeros lugares de reproducciones aquí en Radiola Radio. Y bueno, pues les damos la bienvenida hoy, les pedimos que se queden y que no sea la excepción, que también compartan, etiqueten, vayan por aquellas personas que este tema a cualquiera nos queda, porque hablar de cómo las emociones enferman, cómo las emociones curan, este es el tema de esta noche. Va a estar súper interesante, mi querida Nancy. Claro que sí, y sobre todo, fíjense que qué bonito entenderlo, porque si nosotros empezamos a entender este tema y hacemos algo por nosotros mismos, vamos a librarnos de grandes dolores, de grandes sufrimientos y también de mucho sufrimiento y dolor para nuestra familia, ¿verdad? Porque a veces el creer que nosotros nos enfermamos y solamente somos nosotros es un poco egoísta. Realmente a veces quienes batallan o quienes sufren más es la familia, ¿no? Todos los familiares, al ver incluso con impotencia, que no pueden hacer nada para salvarte, que no pueden hacer nada para quitarte ese dolor, ese sufrimiento, tus hijos. O sea, es muy importante empezar a entender cómo podemos nosotros sanarnos, cómo podemos mejorar y qué cosas podemos cambiar en nuestra vida de hábitos para que nosotros tengamos una vida pues mucho más saludable, feliz y contenta, ¿verdad? Porque fíjense que enfermo, no importa que tengas dinero, salud, es como la paz. La salud es como la paz. No importa si tienes los millones, ¿no?, del mundo. Si tú no tienes salud, no tienes nada. No importa si tú tienes el amor de tu vida. Si tú estás enferma, no tienes nada. Si tú tienes la mejor casa, las mejores condiciones, el mejor empleo, no importa porque no tienes nada. La salud es trascendental, es algo importante y es algo que tenemos que cuidar. Ok, pues bienvenidos sean todos. Gracias, Sandra, que ya nos aventamos nuestra plática, ¿verdad? Y gracias por todo, gracias por estar aquí en Radiola y gracias por la oportunidad, ¿no?, de seguir aquí trabajando juntas. Gracias. No, gracias a ti. ¿Cómo se escucha? ¿Ustedes nos están escuchando bien? Perdóname, es que Sí. acá en mi monitor lo escuchaba un poquito abajo. Ya le subí el volumen, espero que nos escuchen mejor y pues nos arrancamos con el tema. Ok, muy bien. Pues fíjense que vamos a empezar a hablar de las programaciones que tenemos mentales y fíjense que también vamos a hablar de las frecuencias que tiene o en las que vibra cada órgano. Vamos a dividir esta plática en dos. En la siguiente sesión vamos a ver algunas formas de solucionar los problemas por órgano, ¿no? Y también vamos a hablar de la historia de Luis Gay, ¿no? Eso lo vamos a hacer el día de hoy. Y en la siguiente sesión, por favor, tráiganse a esas personas que pues sufren de enfermedades, esas personas que pues no han visto cómo y no han logrado salir adelante. Y vamos a hablar primero que todo
de que todas las personas, absolutamente todos, tenemos como programaciones. Y esas programaciones que tenemos mentales, pues las adquirimos desde que somos pequeños, ya sea por nuestra madre, por nuestros abuelos, por nuestros tíos, por toda la familia que tenemos, también por la tele y bueno, por todo lo que es el radio, lo que oímos nosotros, ¿no? Y entonces, fíjense que este tema de las emociones, todas las personas somos totalmente emocionales. Yo les decía en el de inteligencia emocional, si yo les hablo ahorita de un pozole, imagínate el pozole, ¿no? Ya empezaste a salivar. Yo te digo, imagínate un perrito muerto, ¿no? Ya estábamos hablando con Sandra de eso, ya, pues empiezas a sentirte triste. Pero yo te pongo una imagen de un niño con cáncer y que te hace sentir. Yo te pongo una imagen a lo mejor ahí de un hombre golpeando a una mujer y que te hace sentir. Yo te pongo una imagen ahí de un bebé besando a un gatito muy tierno y pues te vas a sentir muy feliz. Somos muy emocionales. El tema con las emociones es que las emociones, conforme vamos sintiéndolas y resintiéndolas y resintiéndolas y resintiéndolas, estas van creando ciertas cosas en nosotros. Cuando son emociones positivas, bueno, pues son emociones que generan vibraciones agradables para nuestro cuerpo y entonces nos podemos sentir saludables, felices, con mucho ánimo, con mucho entusiasmo. Pero si yo tengo emociones que no son tan agradables como el enojo, la ira, la tristeza, estas emociones empiezan a afectar a mi cuerpo. Pero fíjense que vamos a hablar también de los 5 cuerpos que manifestamos, ¿no? Como personas manifestamos primero que todo el cuerpo físico, ¿ok? Digamos que es lo que sí alcanzamos a ver. Ese cuerpo físico es lo que alcanzamos a ver, lo que nosotros tenemos, la masa, la densidad, ¿no? Esto que yo presento aquí como manos, cuerpo, ojos, boca, nariz, este es mi cuerpo físico. Pero ese cuerpo físico, fíjense que está determinado por lo que es un cuerpo energético. Ajá. Es decir, bien lo decía un gran sabio, esto que vemos aquí, esto que yo veo, esta densidad que yo veo, no es otra cosa más que energía vibrando a muy baja densidad. ¿Cómo lo demuestro? Fíjense bien, ustedes me ven, ajá, ven este dedo, lo alcanzan a ver perfectamente, claro, porque este dedo no se mueve, está en una vibración densa. Pero ahora yo hago esto y díganme si ven este dedo, ¿lo alcanzan a ver? Claro que no, porque obviamente a mayor vibración, la materia tiene un desplazamiento mayor donde ya no alcanzamos a percibirlo. Entonces, ¿sí me oigo bien? Ya se oye como doble. ¿Está bien, Sandra? Un poquitito, si puedes acercar el micro a tu boca. Gracias, Nancy. Ok, ajá. Bueno, entonces, la materia, ajá, no es otra cosa más que energía vibrando a muy baja densidad. Entonces, nuestro siguiente cuerpo es nuestro cuerpo energético. Este cuerpo energético del que estamos formados, pues obviamente determina algunas estructuras de nuestro cuerpo físico. Es decir, mi energía puede enfermar un órgano o mi energía puede sanar un órgano. Más arriba de lo que es el cuerpo energético o quien determina este nivel de energía está el cuerpo emocional. Y el cuerpo emocional es precisamente esa parte de nosotros que nos mueve, la tristeza, la alegría, la felicidad, el enojo, la tristeza, el entusiasmo, ¿no? Entonces, esas emociones, bueno, pues están en nuestro cuerpo y obviamente nosotros las vamos reflejando. Todos los días tenemos diferentes emociones y aquí el tema es cuando continuamente tenemos una emoción que se duplica, una emoción que siempre está ahí trabajando con nuestro cuerpo. También adicional al cuerpo emocional, pues no podemos quitar definitivamente que si nosotros tenemos un cuerpo emocional, pues es porque ese cuerpo emocional no se formó solo. Ese cuerpo emocional definitivamente se formó porque nosotros tenemos un cuerpo mental. El cuerpo mental es el que manda el aviso, manda la señal de un pensamiento, manda la señal de algo que se pone, se implanta ahí en nuestra mente y inmediatamente todos nuestros programas empiezan a funcionar.
todo lo que son nuestros programas de lo que yo aprendí con mamá, de lo que yo aprendí con papá, todos los programas se empiezan a activar y entonces yo determino si estoy viviendo cierta circunstancia, entonces yo sé cómo mamá la vive, cómo mamá la expresa y entonces yo puedo empezar a entender esa expresión y a hacer algo con ella. Y cuando yo hago algo con ella, ¿qué sucede? Pues resulta que yo voy a empezar a trabajar con esa emoción como mamá lo hacía, como papá lo hacía, es algo que se va guardando en mi mente. Y entonces el cuerpo mental, ajá, no se manda solo. Fíjense que también hay otro cuerpo que es el cuerpo almático, ¿no? Y nuestro cuerpo almático no solamente está brindado por las experiencias de esta vida, sino que tiene experiencias de vidas pasadas, que son remanentes que vamos trayendo a esta existencia. Yo les decía que a veces decimos o hemos oído decir que escogemos a nuestros padres, ¿no? Y yo les decía, por ejemplo, en el retiro que fue este fin de semana del silencio, les decía, claro, pero no los escogemos porque yo diga, ay, pues mira, es súper buena onda y se ve que es súper dadivoso con los reyes, se ve que me va a tratar súper bien y me va a querer mucho. No es tal cual como los elegimos. Más bien, en una existencia yo determino algunas cosas que no he podido trabajar, a lo mejor mi herida de rechazo, mi herida de abandono, a lo mejor mi odio, mi rencor, a lo mejor mi poca paciencia. Entonces, en esta vida definitivamente son temas que necesito trabajar y entonces elijo en base a eso a los padres que me corresponden. No solamente a los padres, porque elijo también a todo lo que es el entorno familiar, al clan familiar, a las lealtades, todo lo que está inmerso en ese mismo clan. ¿Y qué sucede? Una vez que yo ya tengo concentrado todo esto, entonces empiezo a crecer, empiezo a tomar todas esas programaciones y entonces empieza a formar el cuerpo mental. Una vez que se forma el cuerpo mental, yo ya determino qué formas voy a hacer o cómo voy a actuar dependiendo de cada situación en mi vida. Una vez que yo ya tengo esto bien establecido, una programación ahí bien grabada por mi padre, por mi madre, abuelos, tíos, primos, la tele, ¿no? Porque ahora muchos niños están creciendo con la programación de la tele, ya ni siquiera con la de mamá o con la de papá, ya están con la programación del internet. De ahí, entonces, al pensar, después del pensar sigue el sentir, y entonces yo genero una emoción. Si esa emoción es turbia, entonces yo voy a mandar esos canales energéticos como un mandato a cada uno de los órganos. Y hay que entender que cada uno de los órganos tiene como cierta recepción, ¿no? Algunas son muy lógicas, otras, bueno, pues habríamos que estudiar un poquito más. Y entonces, todo lo que yo les voy a hablar hoy tiene que ver con Reiki, tiene que ver también con metafísica, tiene que ver también con cuántica y tiene que ver con medicina china, por supuesto, ¿no? Y obviamente también voy a hablarles un poquito de la historia de Luis Hay y cómo este modelo de los 5 cuerpos lo puedo explicar también con la vida de Luis Hay. Fíjense que la vida de Luis Hay, y para quienes quieran adentrarse un poquito más a este tema, los invito a que por favor compren el libro o oigan el audiolibro que está en YouTube totalmente gratuito de Aprende a sanar tu vida, ¿ok? Fíjense que Luis Hay desde muy chiquita fue una niña pues que sufrió mucho. Fíjense que desde muy pequeña, a muy corta edad, ella perdió pues la estabilidad familiar por el papá, ¿no? Pero fíjense que el tema con ella es que al tomar la mamá las riendas de esa vida, de ella y de sus hermanos, los empezó a refugiar en diferentes lugares, ¿no? Y en esos diferentes lugares, lamentablemente, Luis Hay fue violada. Fue maltratada, fue ultrajada y no fue violada una vez, ¿no? Fue violada varias veces. Aparte del maltrato psicológico, físico, del hambre, la pobreza y todas las circunstancias que ella llegó a pasar, obviamente pues mamá no estaba presente y cuando estaba pues no la atendía como ella esperaba que así fuera. Luis Hay después de eso, fíjense que a muy corta edad, 16 años, decidió irse, pero pues obviamente ella no tenía como amor por su cuerpo y ella lo estipula así porque dice que no le importaba dar su cuerpo a cambio de pequeños favores o grandes favores, ¿no? Y pasó una serie de humillaciones, la sobajaron, hambre, pobreza,
tristeza, ella llegó a entender que no merecía amor, que no merecía que nadie la quisiera, que no necesitaba pues de nadie. También agarró mucho rencor contra el mundo, mucho rencor contra el ser humano, mucho rencor contra su padre, contra su madre. Y fue ahí cuando, bueno, en su época linda, donde ella empezó a trabajar como edecán, fíjense que conoció y modelo, ella conoció a una persona, esa persona pues, bueno, se casó con ella, y cuando por fin ella estaba creyendo en el amor, pues este hombre la dejó por otra mujer, ¿no? Entonces, la vida de Louise Hay no fue nada fácil, y entonces ella empezó a refugiarse en la iglesia. Pero fue hasta que ella empezó a guardar, obviamente, en estos lazos o en en la iglesia no te enseñan como tal a perdonar, te dicen que perdones, pero no te enseñan como tal cuál es el proceso de perdonar. Y para los que no sepan, fíjense que en el budismo se tienen muchísimas técnicas para el desapego, para la paciencia, para la compasión y para el perdón. Pues bueno, en este caso, Louise Hay, ya harta de una vida tan difícil, de aparte de tener tanto rencor, tanto odio, pues dejó de creer en la humanidad. Y aunque empezó a investigar varias cosas, empezó a leer, empezó a comprender más cosas acerca del espiritualismo, no fue hasta que a ella se le diagnosticó cáncer, ¿no? Y ese cáncer que se le diagnosticó fue un cáncer terminal, ¿no? Entonces ella empezó un proceso muy grave y estuvo bastante tiempo delicada, pero no dejó de estudiar, no dejó de practicar la espiritualidad, no dejó de entender que ella tenía que sanar. Ya había leído en varios libros que si ella aprendía a sanar su resentimiento, podía quitarse el cáncer. Entonces, ella empezó a trabajar con el resentimiento hacia mamá principalmente, hacia su papá, hacia aquel vecino que pues abusó de ella. Entonces, ella empezó a perdonar de todo corazón a todas estas personas. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando ella empezó a perdonar, a sanar y a soltar, fue entonces que ella sanó el cáncer. Y pues maravillosamente las personas que estaban atendiéndola, cuando ella se presentó a los estudios, pues ella se dio cuenta que pues ya no tenía esta enfermedad. Y fue ahí cuando dedicó absolutamente toda su vida a sanar precisamente, a sanarse ella, a ayudarle a sanar a su madre, porque su mamá también obviamente le repercutió todo lo que había vivido, a su hermana, y de ahí fue que empezó también a investigar y a ahondar más en lo que son las emociones y las enfermedades. Pero Louise Hay es una de tantas, ¿no? O sea, realmente hay infinidad de libros, infinidad de personas, hay infinidad de estudios que han dado como resultado que la meditación, el perdón, la compasión, la empatía y sobre todo el amor propio nos pueden ayudar a sanar nuestras enfermedades y nuestras emociones también para vivir felices. Y entonces, fíjense cómo es tan importante y tan trascendental que nosotros manejemos nuestras emociones. Yo les comento. Hay gente que a veces me dice, ay Nancy, está muy caro un retiro, ay Nancy, está muy caro una terapia. Realmente yo no tengo precios muy altos a comparación de todos los temas que se dan en un retiro, a comparación de lo que dan en otros. Yo no me voy a comparar, pero sí he visto algunas personas que tienen precios elevados. Pero aunque tú tuvieras que pagar un precio elevado por un conocimiento que te va a ayudar a salvar la vida, deberías de considerar qué es más importante, porque la inversión que hacemos al sanar nuestras emociones no solamente nos ayuda a sanar una enfermedad, también nos ayuda a pasar de un estado de vida de infierno a un estado de vida de un cielo. No necesitas morir para vivir en ese infierno, pero tampoco necesitas morir para vivir en ese cielo. Entonces, todo está en sanar nuestras emociones y en darle la importancia que merece a estas emociones. Yo les he dicho, las emociones o el sanarnos es como la paz. Si tú no tienes paz, no tienes nada. Entonces, estos estados de paz solamente se logran cuando yo me hago responsable de mis emociones, cuando yo me hago responsable de mis traumas, cuando yo me hago responsable de todo lo que traigo dentro de mí. Y entonces, una vez que yo me hago responsable de mi situación emocional, entonces ahora sí puedo tomar las riendas de ella e ir por más, por una vida feliz, por una vida saludable, por menos dolor. Y bueno, pues vamos a hablar acerca también de lo que son las vibraciones. Fíjense que
está también ya trabajado y hay muchísimos estudios de las frecuencias que genera cada una de las emociones. Y vamos a ver de las emociones más turbias a las más altas, ¿no? Fíjense que la vergüenza vibra a un 20, a un 20, estamos hablando de hertz, ajá. Y estas son medibles, por eso es posible que en algunos lugares con esta máquina, que es la máquina, ay, se me olvidó su nombre, pero esta máquina te puede fotografiar tu aura, ¿no? Recuérdenme, Jerry, recuérdame, Sandra, ¿cómo se llama esta máquina? Para Ahorita no te la buscamos. a ver si se me lo recuerdo en este momento, pero fíjense que con esta máquina nosotros, es la cámara Kirlian, exactamente, es la cámara Ya, Kirlian. nos ganaron. Ajá, sí. Oye, Y si fíjense quieres, que, hermosa, perdóname, voy a aprovechar esta pausita para claro, pedirte que te quites tu audífono. Tenemos una salida de audio un poquito baja. Quita los audífonos del celular, por favor. Vamos a hacerlo de manera directa, a ver si mejora un poco, porque acá ya no podemos subir más el volumen debido a que se saturaría. ok, ¿me oyen así? Lo más fuerte que puedas hablar, vámonos. Ok, ¿me oyen así? Sí, te escuchas, esperamos que se escuche mejor acá también al aire. Ok, chicos, también por favor, si al aire no me escucho muy bien, por favor avísenme, ¿ok? O pongan ahí en el chat, por favor, que no se está oyendo muy bien, ¿de ¿Sabes qué, acuerdo? Nan? Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa y déjame ver un detallito contigo para ver si lo podemos resolver subiendo el volumen de tu celular. Hacemos Claro. una pausa mientras arreglamos esto porque hay teléfonos que tienen mucho mejor sonido que otros, pero de pronto sí está bajito. Entonces, vamos y regresamos para continuar con este tema tan interesante acerca de las emociones. Claro. MAT, servicios contables y legales. Somos un equipo de profesionistas con experiencia comprobable en auditorías y trámites ante el SAT, el IMSS, el Infonavit y la Secretaría de Finanzas Locales. Nuestros colaboradores se actualizan constantemente y se encuentran a la vanguardia de los cambios. Nuestro objetivo es la excelencia en la prestación de servicios legales y fiscales personalizados con el más alto nivel profesional, ético y moral. Buscamos siempre el desarrollo integral de todos y cada uno de los integrantes de nuestra firma, destacándose por su preparación y trayectoria profesional, siendo una de sus mayores satisfacciones compartir con nuestros clientes los principios y objetivos que nos distinguen de acuerdo a sus necesidades. MAT, servicios contables y legales. Estamos ya de regreso y al parecer está resuelto esta situación del volumen. Vamos a continuar con el tema y sigan anotando sus comentarios, sus preguntas. Cuando Nancy me lo indique, damos lectura a ello. Así que adelante, nos te habías quedado hablando de la cámara que lee Laura y estabas en esa parte del tema. Claro que sí. Fíjense que esta cámara, que es la cámara Kirlian, alcanza a fotografiar el aura. Y mientras una aura sea más fuerte, más poderosa, los colores se van haciendo más vívidos. Así como también el aura se expande más, ¿no? En talleres, en cursos, en retiros, yo les he mostrado también con las varillas de radiestesia cómo el aura aumenta. Y tienen mucho que ver los colores, tiene que ver mucho el estado emocional de las personas. Hemos hecho algunos ejercicios tratándose de la compasión y los que ya son alumnos pues se han dado cuenta cómo trabajando con la compasión, con el amor, pues nuestra energía se expande más. Y fíjense que vamos a hablar así muy poco de lo que son las frecuencias, o algunas de las frecuencias que les voy a mencionar. Y fíjense que, por ejemplo, la vergüenza vibra en 20 Hz, ¿no? Es una emoción muy baja. La culpabilidad en 30 Hz, la apatía en 50 Hz, la aflicción en 75 Hz, el miedo en 100 Hz,
Pero fíjense que, por ejemplo, ahora que estuvo el COVID, ajá, fíjense que un cuerpo inerte, un cuerpo muerto, puede vibrar desde 27 Hz hasta 17 Hz, 5 Hz menos 5 Hz, bueno, va bajando. Fíjense que el COVID, ajá, por estudios que realizaron, está en menos 5 Hz, por eso fue tan agresivo, ¿no? Con algunas de las personas. Ahora, ¿por qué no a todas las personas les afectó el COVID? Bueno, porque algunos tenían una vibración mucho más alta, definitivamente, y no estaban vibrando en dos vibraciones terribles, que es el miedo y lo que es la tristeza. ¿Ok? Entonces, de ahí vamos subiendo, ¿no? El orgullo 175, la neutralidad 210, la voluntad 310, y a partir de la neutralidad, fíjense que tenemos ya los estados altos, ¿no? Lo que es la aceptación 350, el raciocinio 400, el amor 500, la alegría 540, la paz 600. Es decir, que conforme yo voy subiendo mi nivel vibratorio emocional, también mi cuerpo vibra de otra forma y también mi cuerpo empieza a tener otro tipo de sentidos. Y es así entonces que también se han hecho otros estudios diferentes y en estos estudios que se han hecho también se ha determinado en qué nivel de vibración de Hertz o megahertz vibra cada órgano, ¿no? Y fíjense que, por ejemplo, vamos a hablar del estómago. El estómago, por ejemplo, vibra entre 58 y 65 megahertz, ¿no? La glándula del timo, ¿cuál es la glándula del timo? Bueno, donde yo les paso a agarrar el chakra del corazón, vibra entre 62 y 68 megahertz. El corazón entre 67 y 70 megahertz. Entonces, si cada uno de los órganos tiene un nivel vibratorio y también cada una de las emociones tiene un nivel vibratorio, esto quiere decir que nosotros podemos aumentar el nivel vibratorio de ese órgano o bajar el nivel vibratorio de ese órgano. Es por eso que las personas, y es un ejemplo, las personas que están aquí y que han tenido problemas de riñones, cuando han tenido problemas de riñones, yo los invito a que toquen la temperatura de sus manos, ¿no? Regularmente el riñón vibra con una emoción que es el miedo. Y el miedo obviamente nos baja la frecuencia, dice, me quedé helado, ¿no? Me quedé helado, me paralicé, no pude hacer mucho, bueno, porque no hay mucha vibración que mover. Y cuando no hay mucha vibración que mover, definitivamente ese órgano va a bajar su nivel vibratorio y te puedes enfermar. ¿De qué te puedes enfermar? Pues de las vías urinarias, te puedes enfermar de la vejiga, te puedes enfermar de infecciones en los riñones, en las vías urinarias también. Y obviamente, pues piedras en los riñones, tumores en los riñones, un riñón deja de funcionar y esto tiene que ver mucho con el miedo, ¿no? En otros órganos, por ejemplo, hablando del estómago, todo lo que tiene que ver hígado, el hígado tiene que ver con la furia, con la rabia, con el enojo. Y entonces fíjate cómo cuando tú estás más enojada, tú alteras el estado de esa vibración del órgano. Entonces haciendo que el hígado se torne más caliente y enfermándolo, ¿no? Haciendo también que ahí como que colme su efusividad. Y entonces si vamos también con la parte de los reflujos, ¿no? Que los reflujos tienen que ver también con el enojo, con lo que no puedo concebir, con lo que incluso quiero vomitar, que no estoy tolerando. Ajá. Fíjense cómo la gente de antes también decía cuando se enojaba, es que traigo un entripado, ¿no? Es que me hizo enojar y hasta me dolió el estómago, ¿no? Entonces, fíjense cómo si sabemos desde hace cuánto tiempo que las emociones tienen que ver directamente con nuestro cuerpo, ¿por qué no le prestamos atención más a las emociones y menos a la medicina? Ahora, no estoy diciendo que con lo que vamos a trabajar o con lo que están aprendiendo aquí sustituyan la medicina, porque yo lo que recomiendo muchas veces es que cuando ya hay una enfermedad grave, atiendas o cuando es una enfermedad crónica, ajá, puedes atenderla con algunos servicios y medicina alternativa, ajá. Sirven muy bien las flores de Bach, sirve la homeopatía, sirve por supuesto la terapia, obviamente, pero cuando es algo emergente tienes que acudir al médico, eso es definitivo. Y si tú quieres llevar
muchas veces la medicina alópata con lo que es algún servicio alternativo, lo puedes hacer. No hay como una regla. Por ejemplo, las personas que han estado tomando antidepresivos y las personas que toman, por ejemplo, ansiolíticos, que han estado aquí en Tonantzin han empezado a trabajar con su ser, a calmar la ansiedad y a calmar la depresión. La ansiedad tiene que ver con todo lo que es el futuro. Estoy previendo hacia el futuro y todavía ni está ahí. Y la depresión tiene que ver mucho con lo que es el pasado, y el pasado ya no existe. Entonces, cuando aprendes a vivir en el presente, cuando aprendes a estar aquí, cuando aprendes a ser más consciente, empiezas a tomar menos píldoras y son menos requeridas, son menos necesarias, porque ya no estás en el futuro, ya no estás en el pasado, ya estás en el presente. Yo soy la viva imagen de lo que era la gastritis. La gastritis, yo toda mi vida, toda mi infancia, desde que yo tenía memoria, 6, 7, 8 años de edad, yo ya tenía gastritis. Ajá, era efusiva, era, pues sí, a lo mejor un poco voluntariosa, o dirá mi mamá si me estoy yendo mucho, ¿no? No lo sé. Pero en cuanto yo empecé a meditar, en cuanto yo empecé a bajar ese nivel de efusividad, de agresividad, de violencia en mí, fueron menos requeridas las pastillas de omeprazol, fueron menos requeridas algunas circunstancias y hoy en día yo puedo decir que yo puedo comer chile, yo puedo comer diferentes cosas y mi estómago está en paz, está en armonía. Pero es importante atendernos médicamente, es importante cuidar nuestra materia, es importante comer saludable, eso es definitivo. Pero es también o yo diría que más importante que atiendas tu estado emocional. Es muy bien sabido también ya por estudios recientes y quien tenga ahí como dudas puede pasarles algunos libros, algunos estudios, algunos audios para que se documenten un poco más. Todo esto, como les digo, también está basado en medicina china, en los múltiples estudios que se han realizado. Y no tenemos ahí, no vamos tan lejos, ¿no? Edward Bach, que era un gran doctor. Edward Bach era cirujano y entonces Edward Bach, ¿qué hizo? Bueno, él creó el sistema de las 38 flores de Bach, pero antes de eso, Edward Bach contribuyó enormemente a lo que es la medicina homeópata, ¿no? Entonces, él se fue dando cuenta que hay otro tipo de situaciones que se pueden sanar o enfermedades que se pueden sanar trabajando las enfermedades, trabajando las emociones. Y el sistema de las 38 flores de Bach que él maneja no van para la gastritis, no van para la cirrosis, no van para la diabetes. Sin embargo, descubrió flores que atienden lo que es la ansiedad, el apego, la tristeza, el amor propio. Y entonces hay combinaciones que puedes hacer eso que dan excelente resultado para que las personas sanen algún tipo de enfermedad que han estado manteniendo. La migraña, por ejemplo. Entendemos qué es la migraña, imagínate que ahí en esa caja mental, que es la que trae siempre, en esa caja mental nosotros guardamos todos nuestros pensamientos. Pues bueno, no es de sorprendernos que cuando los pensamientos ya están muy saturados, cuando son demasiados, obviamente se sobrecaliente mi caja mental y obviamente pues busque alguna alternativa, que es el dolor, que es obviamente a lo mejor las molestias propias de la migraña, y entonces al bajarle el nivel a esa caja emocional, bajarle a la mente, a los pensamientos y buscar una forma de relajarme, este dolor puede ir bajando. Prueba de ello, varias de las alumnas que hemos estado trabajando, a veces les duele la cabeza, empezamos el trabajo de respiración y se va calmando ese dolor. De verdad somos seres tan magníficos, tan maravillosos, pero es cuestión de que empecemos a entender nuestro cuerpo, es cuestión de que empecemos a entender nuestras emociones, empezar a sanar esas emociones y a darnos cuenta y darnos cuenta también, yo siempre les digo a los chicos, no me crean nada, no me crean nada, tírenme de chismosa, de verdad, pero háganlo, inténtenlo y vamos a ver cuál es el resultado, porque el resultado es lo más beneficioso. Y bueno, hasta aquí no sé, Sandra, si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Vamos a ver qué dicen. Si ustedes tienen una duda, este es el momento en que la anoten aquí. De todas formas, aprovechamos para mandar algunos saludos de quienes están presentes. Gracias a Hanna Moreno, buenas noches. Angélica Ruiz, buenas noches. Saludos, Nancy. Cristina Moreno, hola, buenas noches. Nena Nava, hola, Nancy, muchas bendiciones. Jusa Ga, hola, buenas noches, Nan, a toda la familia. John Tausac, muchas felicidades, gracias por tus enseñanzas. Fika Mosha, buenas noches, hermosa.
Vivisu Rocha, buenas noches, presente. Laurita Mendoza, buenas noches. Maribel Mendoza, buenas noches. Bianca Rodríguez, hola Nancy. Elizabeth García, Nancy, linda noche. Ali Garduño, hola Nancy, buenas noches. Lupita Reola, sí. Carolina Reyes, se escucha bien. Qué bueno. Nani Caos, bendecida noche. Carolina dice, ¿cómo puedes hacer para sacar la emoción del miedo? Ok, ajá. Bueno, pues eso pareciera que no es fácil, pero fíjense, ¿por qué se genera el miedo? Bueno, el miedo básicamente se genera por la ignorancia, ¿no? Tenemos ignorancia de lo que va a suceder en el futuro. Es un poco de inestabilidad. Yo les comentaba, imagínense que tomamos un micro de aquí al centro, ¿no? O un taxi de nuestra casa, de donde estemos, al centro. Yo sé regularmente si voy seguido al centro, por qué calles este micro trasciende, ¿no? Por qué calles este micro se tiene que ir. Y entonces yo estoy bien consciente de la ruta que va a tomar ese transporte. Entonces yo no tengo miedo porque yo sé perfectamente por dónde va a ir. Entonces ahí hay confianza. Por lo tanto no tengo miedo. Uh-huh. El tema es cuando a este micro se le ocurre irse por calles aledañas para a lo mejor tomar un atajo o empieza a moverse por otras colonias que yo ni conocía, entonces es donde surge el miedo, ¿ok? Entonces, el miedo surge por la desconexión que tenemos con la vida. Empezamos a tener miedo porque estamos desconectados de la verdad, de lo que es nuestra... Cuando nosotros, por ejemplo, meditamos, eso nos da gran confianza porque tenemos una conexión plena con nuestro ser y nuestro ser que está conectado con el todo sabe hacia dónde, sabe por dónde, sabe cómo. El tema es que cuando yo me desconecto de eso y empiezo a creerle al ego, el ego me puede empezar a meter muchas dudas y las dudas son las que van a generar el miedo. Ese es el miedo, cuando yo no tengo una plena confianza en la vida, cuando yo no sé lo que va a suceder. Y es un poco de ignorancia porque la ignorancia, yo ignoro lo que va a suceder a continuación, yo ignoro lo que va a pasar si no hago esto o si lo hago. Entonces, yo te invito ahí, Carolina hermosa, a que medites un poco más, a que medites un poco más para que te conectes con tu propia divinidad y tengas esa guía interior, ¿ok? Uh-huh. Ok, por acá también alguien más hace un comentario que dice, Nena Nava, yo ya no quiero hacer corajes, pero no puedo controlarlo. Cuando me enojo se me pone amarga la boca. ¿Cómo puedo controlarlo? Bueno, definitivamente la amargura de la boca ya tiene que ver con el hígado, y con las sustancias que está liberando porque no está bien. Pero podemos introducirnos mucho más al hígado porque es un órgano que de verdad tiene muchas formas de manejarse y muchas señales. Pero fíjense que hay un solo motivo, uno solo, uno solo, por el cual yo me enojo, por el cual yo me entristezco, por el cual yo me aferro, por el cual, ¿no? Hay un solo motivo y es muy fácil entenderlo. Yo tengo un ego y mi ego estipula cómo deben de ser las cosas. Estipula cómo debo de actuar, cómo debe de actuar las demás personas, cómo deben de ser las situaciones, porque tenemos y creamos expectativas desde el ego. Cuando esas expectativas o cuando esas personas no se comportan como yo estipulo, como mi ego estipula, yo me voy a enojar o me voy a entristecer o voy a tener alguna reacción. Entonces, ahí, Nena Nava, lo que te conviene es trabajar con la aceptación, ¿no? La aceptación. Las cosas son como son, no hay forma de cambiarlas algunas veces. Ajá. Y si algunas veces yo puedo cambiar, también hay aceptación en que yo puedo cambiar, o también puede haber aceptación en que puedo hacer algo diferente para cambiarlo. Pero fíjense que también, aunque somos seres emocionales y yo aquí nunca les voy a decir, a nadie le voy a decir que está prohibido enojarse porque eso no se debe, todas las personas tenemos derecho a enojarnos, todas las personas tenemos derecho a entristecernos y eso es algo natural del ser humano. Siempre vamos a estar en un estado emocional. Entonces no pasa nada. Aquí el tema es reconocer la emoción, reconocer lo que está surgiendo en mí y darle un trato a la raíz, a la verdadera raíz.
no nos vaya a pasar esto, por ejemplo, la gente dice es que yo me enojo mucho, entonces toma té de boldo y el té de boldo es magnífico para el hígado. Pero, ¿sabes? Solamente estás atendiendo la consecuencia, pero no la raíz. La raíz es por qué me enojo. Yo me enojo porque las cosas no son como yo quiero que sean o como mi ego estipula que sean. Y cuando son de una forma diferente, yo me voy a molestar. Entonces, lo que yo tengo que trabajar es precisamente con esa raíz que me dice las cosas son o no deben ser. Y hablar conmigo misma, conmigo y decirle, no, es que esto está sucediendo. Y si esto está sucediendo, ¿qué voy a hacer con esto? Y empezar a trabajar con eso. Pero sí hay un audio hermosa que yo les mando en el grupo, ajá, de Tonan Sin Sol, y ahí hablamos de la aceptación. Te va a ayudar muchísimo, te vas a enojar menos y cuando te estés enojando, habla con ese ego y estipúlale que no siempre tenemos que tener la razón. Y eso a veces va a ser difícil, ¿verdad? Lo importante es hacer como esta introspección y cacharnos, porque mucho de las enfermedades se basa en hacer esa introspección y analizar qué está sucediendo dentro de nosotros para prestarle la atención requerida. Ujú. Ok, dice, te estoy viendo, Nancy, María del Pilar Santos. Sí, pues es que no podía entrar. Qué bueno, Pilarcita. Qué Qué bueno que bueno. estás aquí. Ana Luisa Morales, ¿cómo puedo recuperar mi amor propio? Bueno, ese sí es un trabajo más arduo, ¿no? Ahí sí, para que te das cuenta, pues sí hay como una serie de pasos. Primero hay que entender desde qué punto no me estoy amando, ¿no? Cómo es que me trato, cómo es que me hablo, cómo es que estoy acostumbrada también a que me hablen, para ir quitando esos patrones, ir reprogramándolos, porque definitivamente yo me trato como siempre me trataron. Y yo me trato como me trataron y eso fue en mi infancia, pero hoy permito que me traten como yo me trato internamente. Ujú. Entonces, si yo me trato internamente y me ofendo, me grito, me maltrato, me sobajo, se me cae el taco y me estoy insultando, me tropiezo y me estoy insultando, yo soy la primera que está acabando con ese amor propio, pero porque en mi infancia alguien lo hizo. Y en mi infancia, alguien de las personas que lo hizo, obviamente no lo hizo queriendo, ¿no? Si es mi madre, si es mi padre, pues a lo mejor a ellos también los educaron de esa manera. Entonces, lo que yo tengo que hacer es atender esas partes aisladas donde mi padre y mi madre dejaron esas situaciones e irlas sanando, porque ellos ya no están aquí, ya no están esos adultos, pero hoy yo soy la adulta que tiene que brindarse ese respeto, ese cariño y ese amor. Y una vez que yo me cache cómo me estoy hablando y empiece a cambiar esa programación, te apuesto, te juro y te perjuro que las personas que están afuera empezarán a tratarte de una manera diferente. Y si necesitas asistencia, ahí sí te sugiero que asistas a terapia, ¿no? A terapia, algún curso, algún retiro, te van a ayudar muchísimo. Este retiro que acaba de pasar, que es el retiro del silencio, es un retiro que yo creo cambia vida. Entonces, anímate a despegar y pues bueno, ojalá y si necesitas asistencia, pues te espero con gusto. Ok, ¿Sí? ahorita el teléfono está pasando constantemente en su pantalla y en este momento dejo fijo aquí los datos tanto de redes sociales como de contacto de Nancy, por favor. Vivisu Rocha, el dolor de rodillas, ¿qué emoción manifiesta? Fíjense que el dolor de rodillas, las rodillas, ¿para qué nos sirven? Para hincarnos, ¿verdad? Para ser flexibles. El dolor de rodillas tiene que ver con mi orgullo. Ujú. Si yo soy una persona muy orgullosa, pero también tiene que ver qué rodilla es, ¿verdad? Si yo empiezo a hablar de un cuadrante, del cuadrante que manejamos en medicina china, es del ombligo hacia abajo, mano derecha, tiene que ver con el resentimiento. Y del ombligo hacia abajo, mano izquierda, tiene que ver con el odio. Ay, Nancy, me duelen las dos. Bueno, pues ahí es resentimiento y odio, ¿verdad? Habrá que ver hacia quién y habrá que ser un poco más flexibles y trabajar con la compasión y con la empatía hacia esas personas que nos están haciendo sentir este sentimiento. Aparte, tengo que ver si me duele por delante o si me duele por detrás, porque si me duele por delante tiene que ver con temas hacia mi futuro. Y si me duele por detrás tiene que ver algo con algún orgullo, algún rencor, algo que todavía no perdono y no suelto del pasado. ¿Ok? Entonces habrá que analizarlo y darle su atención, hermosa. ¿Mm? Ok, dice Ana Sexy Domínguez, hola, ¿cómo puedo trabajar las emociones para no tener ansiedad, sobre todo ansiedad de pensamientos malos y drásticos?
Ok, ahí por ejemplo te convendría súper empezar a practicar mindfulness, ¿no? ¿Qué es mindfulness? Fíjense que la ansiedad es no querer estar en el presente. La ansiedad es, todavía ni siquiera está pasando y ya quiere estar allá. Por lo tanto, me urge moverme a ese futuro, ¿no? Ya no quiero estar aquí, quiero moverme al futuro. Eso da porque eres una persona que piensa demasiado, planeas demasiado y no está mal planear, pero sí está mal que todo el día esté pensando en qué va a suceder o qué va a pasar. Entonces, si yo me enfoco en mi presente, va a ser como más difícil que la ansiedad me tome. Y si aparte de que yo me enfoque en mi presente, también le meto a esto otra cosa, que es la observación de lo que yo estoy viendo, de lo que estoy oyendo, de lo que estoy diciendo. Porque muchas veces, ¿saben? Somos muy fatalistas porque vemos muchas noticias, hablamos de cosas muy negativas, nos quejamos demasiado y las personas que están cerca de nosotros pues no colaboran, ¿no? Entonces, todo lo que yo veo, todo lo que yo oigo y todo lo que yo hablo tiene mucho que ver con mis estados emocionales. Y yo les decía en la mañana en el retiro, bueno, en el trabajo de mindset, ¿no? ¿Tú crees que cuando ves una película, tú dices, ay Nancy, no, o sea, es que no me hace daño ver este tipo de películas, pues si nada más la estoy viendo, ah, sí, pero te estás enojando. Y a ver, quiero que le digas al hígado, no, oye, no seas así, o sea, es broma, ni es en serio, ¿no? Te estás enojando. Ay, pero mira que ya la atropellaron, que ya le hicieron, que no sé qué, ya ven, ¿no? Estas telenovelas, esto de ahora sí que, ¿cómo se llama? Ni voy a decir porque se está haciendo fue por las que sí lo oyen, ¿no? Pero La Reina del Sur, las telenovelas tradicionales, La Rosa de Guadalupe, o sea, realmente, chicos, chicas, aunque algunos pueden tener un mensaje al final, pues como agradable durante toda la escena, tú ya te enojaste, ya te enfureciste, ya te entristeciste, ya todo, y explícale a tus riñones que no es miedo, explícale a tu riñón, a tu hígado que no es coraje, explícale a tu pulmón que no es tristeza. A ver, explícale que solamente están actuando, pues no puedes, porque todo eso ya lo estás dejando a ti. Explícale que las noticias no te están sucediendo a ti, que están sucediendo allá afuera. Entonces, todo eso colabora para que seamos muy fatalistas, ¿no? Muy fatalistas. Entonces, te sugiero eso, te sugiero que por unos momentos, pues trates de vigilar qué es lo que oyes, qué es lo que ves, y también te sugiero que practiques mindfulness. La meditación de estar presente es maravillosa para quitar la ansiedad y quitarnos las ganas de estar en el futuro, que déjenme les aviso que ni siquiera sabemos si llegaremos. Ujú. Lo único que sí te voy a comentar es que el futuro no está. Toda nuestra vida se basa en el presente. Toda nuestra existencia. ¿Se vale planear? Sí. Lo que no se vale es estar siempre allá, porque nos estamos perdiendo de la vida que es aquí y ahora. Ujú. Muy bien, por acá, gracias por participar, porque esto nos encanta que ustedes participen. Dice Fabiola Almanza, mi estrés se manifiesta en mi lado izquierdo de todo mi cuerpo. Ok, ajá. Es todo lo que... El, ok, bueno, el estrés se manifiesta en el lado izquierdo. Yo he hablado con ustedes, chicos, les he comentado que el lado izquierdo tiene que ver con la yanguez, en el caso de las mujeres, ¿no? La energía yang es una energía muy poderosa. Nosotros las mujeres no estamos acostumbradas a manejar la energía masculina. Entonces habrá que revisar, hermosa, si no eres una persona efusiva, agresiva, violenta, y habrá que ver si cuando estás estresada no agredes. Ajá. Y volvemos a lo mismo. Ahí habrá que hay un taller de feminidad al cual te invito de todo corazón para que le bajes unas 10 rayitas a la yanguez, a la energía. ¿Por qué? Porque la energía yang es muy positiva, ¿no? La energía yang es propia de los hombres y la energía yang es esta parte de ir, de hacer, de moverse, de interactuar, tener seguridad, fuerza, pero en su fase positiva. En su fase negativa es la energía también que rompe, viola, mata, asesina, golpea, daña, hiere. Entonces, eso se representa en la parte izquierda. Ujú. Y en la parte derecha se representa la parte yin, ajá, que es esa parte de ser en la parte positiva,
Ajá, tiene que ver con esta parte de la suavidad, de la ternura, de la compasión, de la empatía, del amor. Pero en su fase negativa es el chantajismo, el victimismo, el no puedo, el no logro, la falta de energía, todo esto, ¿no? Entonces, habrá que ver ese lado izquierdo, si realmente a lo mejor, pues vaya, puede ser que seas un poco agresiva, ¿verdad? Y entonces empezar a trabajar con la compasión. La compasión te va a ayudar enormemente. ¿Ok? Ujú. Ok, vamos a ver. Ay, por acá, ¿quién más nos está escribiendo? Gracias por participar. Dolor del hombro derecho, ¿qué emoción tengo que sanar? El miedo. Ujú. Y como es el hombro, puede ser, si está ya más cerca de la mano, del brazo, tiene que ver con lo que cargas, con lo que das también, ¿no? Pero también si está cerca de lo que es la parte del cuello, acercándose ya más arriba, con lo que estás cargando. Seguramente estás cargando algo con mucho miedo. Ajá, entonces habrá que ver qué es eso. Que cuando yo me refiero al dolor de hombros en general, tiene mucho que ver con esas cargas emocionales. Por ejemplo, a lo mejor yo cuido a mi mamá, o a lo mejor yo cuido a mi papá, o a lo mejor yo cuido a mis hermanos, o a lo mejor en la relación yo aporto más que mi pareja, ¿no? Y no, no solamente económicamente, sino a lo mejor yo hago más funciones, o yo siento que no, que es muy pesada la carga que llevo y entonces la puedo vivir con coraje, que es del lado izquierdo, o la puedo vivir con mucho miedo, que es del lado derecho. Incluso puede ser que yo tenga miedo a no poder, ¿no? Y yo me voy a dar cuenta y te digo, te comento, si tú estás cargando cosas y son pesadas, debes de haber notado, si ya lleva bastante tiempo, que incluso los brazos te están engordando, ¿no? O la espalda alta porque para las cargas pesadas a veces se necesita más fuerza y damos por hecho que la grasa corporal nos ayuda a eso. ¿Ok? Ok, y por acá tenemos otro mensaje que dice, ¿cómo controlas el estrés en el trabajo? Uf, pues ese es muy fácil. Bueno, la cuestión en el trabajo es que hay que ser como más organizados mentalmente. Habrá cosas que sí puedo hacer, habrá cosas que yo no puedo hacer. Y saben, el tema en el trabajo es que a veces no tenemos mucho merecimiento. Ajá. Y cuando yo no tengo mucho merecimiento, me apilo y me apilo y me apilo y me apilo cosas cuando yo puedo poner límites sanos. Ajá, entonces, si el tema conmigo es el merecimiento, yo me voy a llenar y me voy a saturar de cosas que a veces ya es demasiado para mí. Pero yo puedo aprender a trabajar el merecimiento y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí puedo trabajar, más no, ¿no? Y también ser como muy, ahora sí que me van a odiar muchos jefes, pero uno tiene que aprender a poner límites sanos en los horarios, uno tiene que aprender a poner límites sanos en la carga de trabajo, uno tiene que aprender a poner límites sanos incluso en el cómo nos tratan, ¿verdad? Y esto es parte del amor propio. Ujú. Y el estrés tiene que ver con no tener como ese límite de decir hasta aquí puedo, no puedo más. ¿Ok? Ok, y te pregunta Verónica Roch. Ah, esa era de Verónica Roch. Ahora viene Susana. Ay, Dios mío. Susana, quiero saber cómo dormir sin pensar. Pues es que eso es un proceso que no puede darse de un día para otro. Tenemos que aprender poco a poco a ir lidiando con nuestras emociones. Fíjense que el ego es como esa niña chiquita, ¿no? Que está mamá, 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 pero así como por mil, ¿no? Y entonces, cuando es la hora de dormir, como ve que nos estamos relajando, definitivamente quiere empezar a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, ¿no? Y entonces nos quiere decir qué piensa de la familia, qué piensa del vecino, qué piensa de la casa, qué piensa, y no, y es el momento en el que el ego te ve como más descansada, más relajada, y es cuando quiere expresar todo lo que siente. Es igual como cuando estás meditando. Cuando estás meditando, él te ve en silencio, entonces cree que ahora le puedes prestar atención a todo lo que te quiere decir. Entonces hay que reeducarlo. ¿Cómo lo reeduco? Pues miren, así de fácil. Le digo, ¿sabes qué? En este momento no, gracias, con permiso, mañana lo tratamos, ¿no? O incluso darle sus espacios, a ver, qué me quieres decir, ¿no? Guardar silencio, poner atención a lo que está diciendo, a lo mejor hacer unas cuantas anotaciones, decir, ya te oí, ahora sí, voy a dormir. ¿Me viene un pensamiento? No, gracias, por el momento no, y me enfoco en mi respiración.
Me viene otro pensamiento, no, gracias, por el momento no, y me enfoco en mi respiración, ¿ok? Es un trabajo constante para reeducar al ego. Ujú. Ok, ¿quién más por acá? Dice, ¿cómo? Ah, sí, sí, sí. ¿Brindarte mi pregunta? ¿Cómo? Ah, te brincaste mi pregunta. Perdóname, Fika Mosha. Perdónennos. Es que ya viene Mercurio retrógrado, entonces le tengo que echar la culpa a alguien. Espérame, ¿dónde está tu pregunta? Ella decía que seguía. Déjame encontrarla. Bueno, vamos a hacer una. Ah, ya, aquí está mi estrés. A ver, Jerry. Sí, dice Nancy, mi artrosis sigue y mis dolores ya son más. ¿Qué tengo que trabajar? Fíjense que todo lo que tiene que ver con los músculos, con la artritis y con la artrosis, todo esto, tiene mucho que ver con nuestra flexibilidad acerca de cómo vemos el mundo. Es decir, me cuesta trabajo ser flexible en cómo dar, en cómo tomar, en cómo caminar, en cómo perdonar. Quiere decir que yo juzgo mucho, ajá, que yo juzgo mucho y juzgo de una manera muy cruel. Entonces ahí tendríamos que empezar a trabajar ahora sí que es un trabajo fuerte de compasión, ajá, hacia los demás, pero también un fuerte trabajo de compasión hacia mí misma, porque me estoy castigando. ¿No? Es una forma de castigarme. Cualquier enfermedad que sea dolorosa es un castigo que crea nuestro propio ser hacia nosotros, no nuestro ser, más bien nuestro ego. ¿Ok? Entonces, te invito a que hagas una pequeña reflexión en un día, mantente en silencio, ten una libretita ahí al lado y sal a la calle, haz tus actividades, pero mantente en silencio y anota a todas las personas que tienes juzgadas y criticadas. Y yo te invito a que en ese momento empieces a trabajar con la compasión, a entender que todos los seres humanos pues estamos trabajando, todos los seres humanos hacemos lo que podemos y todos los seres humanos pues intentamos hacer lo mejor posible. Claro, lo mejor posible según mi nivel de conciencia. Entonces, tú tendrás un nivel de conciencia y las otras personas tendrán otro nivel de conciencia. Por lo tanto, no pensarán lo mismo. Él creerá que está haciendo un bien y tú creerás que está haciendo un mal. Entonces, hay que hacer como un análisis acerca de mi perspectiva de las personas, de las cosas y empezar a dejar, empezar a soltar, empezar a dejar de juzgar a los otros. Inténtalo unos 10 días, 15 días y me dices cómo te sientes de tus articulaciones. Ujú. Ok, no sé si te pregunté la del menisco. ¿Algo de un menisco te pregunté? No. También me la brinqué. Ve, ay, qué cosa. Cuando está roto el menisco izquierdo, pregunta esta María del Carmen Hernández Romano. Bueno, eso quiere decir que llevo una fractura grave en un pensamiento mío acerca de un odio que tengo hacia alguien o hacia algo. Hay que analizar, nena, en qué momento se rompió y 72 horas antes analizar quién era esa persona o personas o situación que me estaba causando odio. Eso ya es odio, ¿eh? Eso es odio, mucho odio. Entonces hay que analizar y a lo mejor digo, no, yo no odio a nadie. Bueno, analízalo, vuelve a ese momento donde empezaste a estar mal de lo que es el menisco y hay que empezar a ver con quién no quisiste ser flexible. Ujú. Ok, Ok. tenemos por ahí un mensaje. ¿Lo tienes el de Siri, Jer? Sí, aquí Ah, está. voy, ahí está. Nos dice Sebe Siri, ¿qué tengo que hacer o sanar cuando tengo movimientos involuntarios en el ojo izquierdo y músculo del lado izquierdo de la mano? Gracias. Ok, eso quiere decir que, miren, el ojo izquierdo me imagino que dice tics nerviosos, me imagino que son los tics nerviosos, ajá, y en el brazo también me imagino que son los tics nerviosos. Fíjense que nosotros los ojos los utilizamos para ver, ¿ok? Pero cuando hay algo que yo no quiero ver, y sobre todo dijimos, ¿no? Del lado izquierdo es cólera. Ajá. Entonces, si lo que yo estoy viendo es con cólera, me enoja lo que yo estoy viendo. Puede ser la acción de un vecino, la acción de un hijo, la acción de mi marido, las acciones de mi jefe. Si yo lo veo con coraje, con rencor, va a empezar mi ojo a ya no querer ver. Entonces, ¿qué hace? Se quiere cerrar.
Pero una parte de mí dice, no, tengo que estar abierta y tengo que estar alerta porque aparte me tengo que cuidar de esta persona y entonces me quiero cerrar y me quiero abrir, ¿ok? Y si ya empezó con el brazo, eso se debió haber atendido desde que inició con el ojo. Pero si ya empezó con el brazo, o viceversa, ¿no? Si empezaste desde el brazo. Pero si ya empezó con la mano es que ahora quieres hacer algo en contra de esa persona por cólera que le tienes a esa persona. O sea, ya no hay forma de pararlo. Definitivamente ahí sí es trabajo de compasión hacia esas personas, porque recuerda que todas las personas que llegan a nuestra vida son divinos tesoros. Entonces, esos bellos maestros, que a veces de bellos no nos parece nada, pero esos bellos maestros que llegan a nuestra vida a veces nos llegan a enseñar que no tenemos tolerancia, nos llegan a enseñar que no tenemos amor propio, o nos llegan a enseñar que no sabemos poner límites sanos, o nos llegan a enseñar infinidad de cosas, ¿no? Entonces, hay que analizar el mensaje que esos divinos maestros me traen, porque no son ellos, hermosa, no son ellos. Si los quitas del planeta, los matas, se mueren, se van, te apuesto que van a llegar otros. Pero como no sabes dominar esa emoción, entonces con los otros volverá a pasar lo mismo con el ojo y volverá a pasar lo mismo con la mano. ¿De acuerdo? Muy bien, pues dice Fabiola Almanza, ok, muchas gracias. Flica Mosha dice, muchas gracias, hermosa. Y Cristina Moreno, ¿qué emoción se relaciona con los esteofitos en las articulaciones de los pies? Fíjense que las articulaciones de los pies es exactamente lo mismo, nada más que los pies tienen otra función. Los pies tienen la función de avanzar, ¿verdad? De avanzar. Entonces, con los pies sabemos muchas cosas de la persona. Fíjense que esto es algo maravilloso porque cualquier enfermedad es leíble y cualquier enfermedad es una gran oportunidad de cambiar algunas emociones en nuestra vida. En este caso tiene que ver con las articulaciones, tiene que ver con las venitas, tiene que ver también con los pies. Entonces, quiere decir que yo cuando avanzo, para empezar no quiero avanzar, porque por eso estoy rompiendo algunas cositas ahí, ¿no? Entonces, yo no quiero avanzar en primera. Y mis articulaciones cuando avanzan seguramente tienen mucha crítica. Quiere decir que yo estoy criticando mi avance constantemente. Constantemente me estoy juzgando, me estoy criticando y me estoy rompiendo para no poder avanzar. ¿Ok? Entonces, ahí hay que creer más en uno mismo. Hay que tener menos miedo por el futuro. ¿Qué puede pasar? Lo peor que puede pasar es que algo no funcione. Y lo mejor que puede pasar es que algo funcione. Y si algo no funciona, solo es una forma de mostrarnos cómo no debía hacer las cosas y poder buscar otra forma. Muy bien, viene otra más. Lili González dice, cuando hay dolor de estómago y náuseas. Fíjense, el estómago, yo les decía, ahí está muy, muy, muy metido el ego, ¿verdad? El ego quiere que las cosas funcionen de una manera o tiene estipulado que tienen que funcionar de una manera. Cuando yo no logro que esas cosas se den afuera, voy a hacer lo que les dice el dichoso entripado, ¿verdad? Y mi estómago va a resentirlo, ¿no? Ahora, pasan muchas cosas con el estómago. Cuando me da soltura, significa que yo ya no quiero saber nada de eso. Es más, no quiero digerir, no quiero quedarme a entender el aprendizaje, no quiero entenderlo, lo que ya quiero es ya sacarlo, ya no quiero saber nada. Lo natural sería que se quede en mí, que el estómago lo digiera, porque yo estoy digiriendo entonces las emociones y después que ya lo saque, ¿no? Ahora, aquí lo quiero sacar por arriba. Quiere decir que no solamente no lo quiero, sino que no quiero ni siquiera que entre, no quiero que esté ahí, no quiero verlo, no quiero sentirlo, entonces lo quiero expulsar, no quiero ni siquiera que llegue al estómago. Es decir, no quiero ni siquiera pensarlo. Entonces, habrá que ver, nena, qué es lo que te hace enojar tanto, o qué es lo que no puedes, lo que quieres escupir, lo que no quieres en tu vida. Hay que hacer ahí una lista de las cosas que no quiero y por qué, ¿no? Y trabajar con la aceptación desde el estómago. Es muy bonito el trabajo de la aceptación. Sí, Okay. me identifico con Lili cada que escucho reggaetón, más o menos así me siento. Pues ve, Jerry, eso quiere decir que ni siquiera lo quieres oír, no lo quieres ni cognitar, ni que llegue, ni que entonces más quieres así exiliarlo, ¿no? Dice Cristina Moreno, mil gracias.
Fabiola Almanza, los problemas de tiroides, ¿qué emoción se tiene que trabajar? Fíjense que tiroides tiene que ver con la garganta, ¿no? Y decía ahí un gran sabio, maravilloso y bendito. No es sucio lo que a la boca entra, ujú, sino de lo que la boca sale, porque del corazón procede, ujú, y a veces no sale. Entonces, el tema con la tiroides es que yo creé un desajuste en la glándula tiroidea. Y entonces lo que yo quiero decir muchas veces no lo digo, o lo que yo me quiero callar, lo digo y lo expreso de una manera agresiva, dañando a otras personas, ¿ok? Ahí hay un desequilibrio en lo que yo expreso. Entonces, muchas veces cuando esta glándula se daña, fíjense que también tiene mucho que ver con los miedos que yo tengo. ¿Yo por qué no expresaría algo? Porque yo tengo miedo. Tengo miedo a lo que yo voy a expresar. ¿Por qué? Pues por las consecuencias. Puede ser porque si yo expreso, a lo mejor esas personas ya no me van a querer. Puede ser porque yo expreso, a lo mejor esas personas me van a rechazar, me van a abandonar, me van a humillar. Entonces prefiero quedarme esa emoción, pero esa emoción no es una emoción positiva. Es una emoción que yo me acabo de tragar y como la energía no se destruye, tan solo se transforma, se va a la glándula y las glándulas son las que toman todas las toxinas. Entonces la glándula tiroidea toma las toxinas de todo lo que yo quise decir en contra del otro y no dije, me lo tragué. ¿Ok? Entonces habrá que, si no puedes decírselo, hermosa, a esas personas, escríbelo, escríbelo, haz catarsis, súbete allá a tu balcón, y, bueno, no en tu balcón, no, mejor no, en un lugar donde nadie te oiga y grítalo, ¿no? Grítalo ahí, agárrate tu almohada y grítalo, agarra ahí una toallita y retuércela y dile a esa persona todo lo que te gustaría decirle. Ahora, también hay que entender que cuando algo pasó en mi vida, algo sucedió en mi existencia y pues yo ya me generé esta enfermedad y ya estoy diagnosticada, pues fíjense que más bien valdría empezar a trabajar con esa emoción y si no se va a quitar porque voy a estar diagnosticada, cuando yo empiece a sanar esta emoción y a vivirlo de una manera diferente, no me va a dar molestias. Yo conozco a muchas de las alumnas que tienen diabetes y de verdad empezaron a trabajar con el amor propio, a entregar amor y a recibir dulzura, que es el tema con la diabetes, y tú las ves y parece que no tienen diabetes de verdad, ¿eh? O sea, se calman los síntomas. Ujú. Muy bien, la siguiente es mía. ¿Qué me está diciendo una uña enterrada? Una uña enterrada, fíjense, y depende también en qué dedo, En el ¿no? dedo gordo. En el dedo gordo. Fíjense que tiene mucho que ver, el dedo gordo es la conciencia. Ajá, es la conciencia con la que yo avanzo. El dedo gordo es muy importante porque no tendríamos la misma firmeza para avanzar. Los dedos son sumamente importantes en el pie porque nos dan equilibrio y estabilidad, ¿no? En todo el cuerpo. Si yo a la hora de avanzar no cuento con ese dedo, que es el dedo de la conciencia, quiere decir que mi avance con la conciencia está frustrado por una culpa, ajá, o está frustrado ahí por algo que yo misma me estoy ocasionando como dolor para no avanzar. Porque díganme, ¿quién camina a gusto con una uña enterrada? Nadie. Entonces, hay algo en la espiritualidad que a ti te frena. Debe ser un juicio, ajá, o algo hay que analizar. ¿Qué concepto tienes tú del avance con la espiritualidad? Ujú, Muy bien, muy bien. ujú. Bueno, y los problemas, ya están todas las preguntas resueltas de nuestros chicos conectados. Y yo, como Jerry puso el desorden, haré una pregunta. Trataré de ser específica. A mí me dio COVID en 2020 y hace más o menos 6 meses más o menos, ya ni sé cuánto tiempo, salió un sabor a sal y a fierro en mi boca. Ya hicimos estudio de hígado, tiroides, sangre, todo, y nadie da con nada. Lo único que falta explorar es para checar la tráquea, ¿cómo se llama? Cuan- Traqueotomía. no, cuando te meten la camarita por la boca, Mm, algo de copía, sí, no, la colposcopía. colposcopía. Bueno, no se Esa. llama así. El caso es que hay que ver si es que hay algo, qué está pasando, porque hay días que se va y luego regresa.
y se va y luego regresa. No, fíjate que eso más bien, el sabor a fierro, ajá, más bien tienes que analizar cómo anda el páncreas, ajá. Tienes que ver cómo anda el páncreas porque tenemos que ver la insulina si está llegando o no está llegando. Yo me haría un estudio de orina y me haría un estudio también de lo que es la parte del estómago, porque tiene que ver con cómo estás manejando algunas circunstancias, así como en el hígado, el sabor en la boca es amargo, ajá, en el páncreas tiende a saber así como un poco a fierro, ¿no? Y en la vesícula tierra, y bueno, tenemos que analizar alguno de esos órganos, pero bueno, fuera de lo que tú analices y de lo que te trate el médico y de lo que tú veas, sí te digo que todos esos sabores tienen que ver con cómo vivo yo la vida y si la vivo con mucha aprehensión, ¿no? Con mucho enojo, con mucho coraje. El fierro tiene que ver con lo dura que eres contigo y con otras personas. Ujú. Por eso el amargo del hígado tiene que ver con la amargura con la que vivo las experiencias conmigo o con otras personas. Ujú. ¡Ay, nada más! Mm. ¿Algo más? Oh my God. No, bueno, sí, me llevé mi dotación Ricolino. Gracias. Dice, ¿en dónde? Ay, endoscopía, gracias, Siri. Sí, endoscopía es lo que me falta que me hagan, porque de lo demás, y ya de orina también, de hígado, me falta el páncreas, tienes razón. Me hicieron, de hecho, una tomografía de estómago. Ujú. No sé si ahí se ve el páncreas. No, No, ok, no tengo vesícula. Me habían dicho que podía ser el vaso. Ay, entonces ya estoy harta. La verdad es que ya, sí, así como el sabor de mi boca, cansa, pero pero no te preocupes, todo tiene una sola solución. ¿eh? Ujú. Y les estoy diciendo que todo lo que tiene que ver con el estómago, Ajá. ajá, tiene que ver con lo que yo no puedo controlar, Ay, sí. ¿no? Entonces, olvídate si es el páncreas, la vesícula, mejor empieza a trabajar, digo, si te tienes que atender, atiéndete, pero empieza a trabajar con la aceptación, Sí. ujú, con aceptar que las cosas son lo que son. ¿Te acuerdas que hablábamos de eso incluso al inicio? Sí, diste al clavo. Diste al clavo porque Ajá, aparte soy un tanto controladora y se frustra uno cuando, y es que la palabra es fuerte, pero a veces dices, ay, me gusta que esto salga bien, entonces voy y yo lo hago. O me gusta, pero cuando no puedo controlar esta parte, lo que hablábamos antes de empezar el programa, también tiene que ver con querer controlar todo lo que está a mi alrededor y pues eso no es posible, ¿no? ujú. Gracias. Entonces, ahí la cuestión es empezar a soltar y empezar a aceptar que las cosas son lo que son. Ujú. Es como cuando alguien te dice, si solo tienes limones, ¿qué vas a hacer? Pues limonada, ¿no? Limonada. Me decían las chicas del Retiro del Silencio, pues tequila con limón, ¿no? Y un poco de ron, ¿no? Entonces, Ah, es eso, Sandra Hermosa, nada más ok, aprender que las cosas no siempre tienen que ser, y no tienen, ¿eh? No tienen que ser como yo estipulo, son lo que son, ¿no? Y con eso, ¿qué voy a hacer? claro, Ujú. claro. Te agradezco mucho, sí. Ana Luisa Morales dice, gracias por regalarnos tanta de tu sabiduría. Bendiciones. Elizabeth García, Dale. gracias. Nancy, siempre aprendo muchísimo. Ana Flores, ¿qué emoción se relaciona con la fibromialgia? Mm, Pues fíjense que es exactamente lo mismo. La fibrosis, la fibromialgia tienen que ver con los músculos y con las alteraciones de los músculos, ¿no? Con esta parte. Y ahí más bien yo te invito igual a que veas si juzgas mucho, ¿no? Si juzgas mucho. Y también si solamente se da en alguna parte en específico o ver, porque también tiene mucho que ver, ¿no? En qué parte se da. Pero sí te invito a que hagas una introspección. Yo les digo, miren, funciona muy padre, funciona muy bien que un día se queden en silencio. En serio, un día quédense en silencio y tráiganse su cuadernito para todos lados, en todo el día. Y vayan anotando, guarden silencio y pongan atención a su mente, todo lo que la mente les está diciendo. Y entonces vayan anotando, vayan anotando, vayan anotando. ¿Qué me molesta? ¿Qué me molesta de las personas? ¿Qué me molesta de mí?
Y ahí van a descubrir, híjole, de verdad somos unas personas tan bonitas que, ay, no, bueno, nos hacemos tanto daño y a veces sin querer hacemos daño a otras personas, ¿no? Entonces ahí habrá que ver en qué zona es, ajá, cómo se está dando y qué dolores tengo y esos, los síntomas obviamente, pues yo sé que ahí hay como dolor, el dolor también tiene que ver con la culpa, la fatiga, el sueño, ¿no? Son cosas que yo me estoy poniendo para parar, pero habrá que ver, como les digo, a quién estoy juzgando. Ujú. Ay, no, y eso de parar mientras hay vida, pues se escucha fuerte. Entonces, todas las enfermedades se pueden revertir. Por ejemplo, la fibromialgia, si cambiamos de esta actitud de la que no nos estamos dando cuenta, que es juzgar, que es señalar, que es no la autoaceptación o la aceptación de los demás, si logramos identificar esto y hacer conciencia, se puede, es una enfermedad, porque hasta ahorita es una enfermedad solo controlada, pero no Ujú. curable. ¿Esto se podría curar? Pues imagínense si Luis Hay pudo curar un cáncer. Ok, ahí está. Oye, y vamos, dice, bendecida seas mi querida Nancy por compartir, dice Caro. Y por último, vamos a cerrar con esta. Sebestiri pregunta, ¿qué tengo que trabajar con quiste en garganta? ¿Un Gracias. qué? Perdón. Quiste en garganta. Un quiste en garganta. Fíjense que lo que son quistes, miomas y tumores, ajá, que son los tres ahí benditos, tienen que ver con alguna situación en específico de coraje, de odio. Ujú. Primero empieza como un quiste. Ajá, eso quiere decir que una persona, alguna situación en específico me hizo sentir mucho resentimiento. Ujú, y no lo pude expresar. Ajá. Te conviene, como yo les decía, las personas que tienen problemas con gargantas, tráiganse su libretita, escriban todo lo que sienten, sobre todo los pensamientos, sentimientos y emociones muy negativos que tengan que ver con el resentimiento, con el odio, con el rencor. Escriban, 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 escriban y saquen lo que no se queden ustedes, porque yo lo pienso, lo siento y a la hora de actuar, ¡ugh!, me lo trago. Entonces, como la energía no se destruye, solo se transforma, se va a ir a uno de los órganos de mi cuerpo. Entonces, lo pienso, lo siento y a la hora de expresar, a lo mejor no lo puedo expresar porque es mi jefe, no lo puedo expresar porque es mi mamá, no lo puedo expresar porque es mi pareja, pero sí puedo escribirlo. Sí puedo escribirlo, sí puedo hacer catarsis con una toallita y sí puedo sacarlo de mí. Ujú. Muy bien, pues ahí está. Ay, Nan, ahora sí, gracias, gracias. Este tema, sin duda, es interesante por donde quiera que se vea. Hace tiempo ya que se habla precisamente de cómo nos enfermamos a través de las emociones o cómo Ujú. podemos sanar a través de las mismas. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros tocando un tema tan importante y tenemos tarea. Todo lo que estuvimos escuchando aquí es como para sentarnos frente a la libreta y anotar, 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 si es que queremos curarnos con esta mente positiva y con esta objetividad que tienen las enfermedades de cada uno de nosotros. En su pantalla está apareciendo el contacto de Nancy, teléfono, porque bueno, ya más detallado y que ella pueda ayudarnos a través de terapia, de algún tratamiento, pues ahí está su teléfono en la pantalla. Gracias, Jerry. Gracias, Sandy. Nancy, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y pues bueno, es un gusto. Recuerden que esta es la primera sesión. Obviamente es un tema bastante extenso, entonces vamos a dar una sesión más también para que empecemos a ver algunas técnicas de sanación. ¿Ok? Muchas gracias, bendecidos sean todos. Y pues bueno, muchas gracias Jerry, muchas gracias Sandra. Y chicos, pues no sé si me puedo despedir de una vez o... Sí, por favor. Bueno, pues miren, para todas las personas que quieren también cambiar algunas programaciones internas, acaba de iniciar el proyecto que es un programa de taller que se llama Mindset. Ajá, es a las 6 de la mañana, es para trabajar todo lo que queramos desde enfermedades, situaciones. Ahí también vamos a trabajar la abundancia, el amor. Entonces, es una reprogramación mental, es un trabajo extenso de 21 días, son 3 semanas de trabajo continuo. Nunca en Tonantzin Sol se ha manejado este costo, lo estoy haciendo para activar la práctica también y la ley del dar y el recibir. Para alumnos está en 555, para personas en general está en 777. Quien guste, bueno, pues pueden todavía entrar el día de mañana
Y bueno, para los que no, pues bienvenidos sean a los retiros que son múltiples. Y pues bueno, me despido con el tema que ya sabemos que es de Tonantzin Sol y que bueno, de verdad, cada día lo siento más bonito en mi corazón y en el corazón de muchos de mis alumnos. Y pues aquí es de verdad una felicidad, ajá, que haya gente feliz. Porque un ser humano feliz es un regalo para la existencia, para la vida y para ellos mismos. Y bueno, como Tonantzin Sol, es un gusto colaborar con ellos. De todo corazón, gracias por ser y por estar, ¿no? Bendición. Radiola presentó Despierta. Tonantzin Sol con Nancy Méndez. Un programa sobre desarrollo personal y espiritual.